¿Te has preguntado alguna vez cómo funcionan los procesos psicológicos básicos que influyen en nuestra mente y comportamiento diario? Te invito a ver el video completo donde exploraremos a fondo cada uno de estos procesos básicos que desarrollamos desde que nacemos. Es crucial conocerlos, ya que determinarán la forma en que percibimos el mundo y nos comportamos a lo largo de nuestra vida. Nos encantaría conocer tu opinión sobre este tema, así que no dudes en compartirla en los comentarios. Estamos ansiosos por leerte. Por otro lado, si te interesa recibir más contenido, te invitamos a suscribirte al canal. Semanalmente publicamos nuevos videos, los cuales están disponibles tanto en inglés como en español a través de nuestros dos canales de Psicología Inside en YouTube. Esto es el Inside, y sin más comenzamos. En este video abordaremos los siguientes temas y subtemas en este orden. 1. Percepción, definición y tipos de percepción, procesamiento sensorial e influencia de la cultura en la percepción. 2. Atención, naturaleza y funciones de la atención, factores que afectan la atención y trastornos de la atención. 3. Memoria, tipos de memoria, sensorial, a corto y largo plazo, formación y consolidación de recuerdos y factores que afectan la memoria. 4. Pensamiento, tipos de pensamiento, lógico, creativo, crítico, resolución de problemas e influencia de los sesgos cognitivos. 5. Lenguaje, desarrollo del lenguaje, estructura y componentes del lenguaje y trastornos del lenguaje. Comenzamos con el primer tema. La percepción es un proceso fundamental en la psicología que involucra la interpretación y organización de la información sensorial para formar una experiencia significativa del entorno. Comprender este proceso es esencial para analizar cómo los individuos interactúan con el mundo que los rodea. La percepción se define como la capacidad de interpretar e integrar la información sensorial proveniente de los sentidos para construir una representación consciente de la realidad. Los tipos de percepción incluyen la visual, auditiva, táctil, gustativa y olfativa. Cada uno de estos canales sensoriales contribuye a nuestra comprensión única del entorno. El procesamiento sensorial comprende las fases iniciales de la percepción, desde la recepción de estímulos sensoriales hasta su interpretación en el sistema nervioso. Explorar cómo el cerebro organiza y filtra la información sensorial es esencial para comprender cómo se forman las percepciones y cómo las experiencias previas pueden influir en este proceso. La cultura ejerce una influencia significativa en la percepción, ya que las experiencias culturales moldean las interpretaciones individuales de estímulos sensoriales. La forma en que se perciben colores, gestos, expresiones faciales y otros elementos varía según el contexto cultural. Investigar cómo la cultura afecta la percepción ayuda a comprender la diversidad de interpretaciones dentro de grupos sociales diferentes. Explorar estos aspectos de la percepción no solo proporciona una comprensión más profunda de cómo los individuos interactúan con su entorno, sino que también arroja luz sobre la manera en que la percepción puede variar entre diferentes personas y culturas. Estos conocimientos tienen aplicaciones prácticas en campos como el diseño, la publicidad y la psicología clínica, donde la comprensión de la percepción es esencial para mejorar la calidad de vida y el bienestar emocional. Continuamos con el siguiente tema. La atención es un proceso cognitivo esencial que regula la selección y enfoque de estímulos relevantes en el entorno. Explorar la naturaleza y las funciones de la atención, así como los factores que la afectación y los trastornos asociados, proporciona una comprensión más completa de este proceso fundamental en la psicología. Naturaleza y funciones de la atención. La atención se puede entender como la capacidad de concentración en estímulos específicos mientras se ignoran otros. Este proceso permite a los individuos procesar información de manera eficiente y responder a situaciones relevantes. Las funciones de la atención incluyen la selección, la focalización y la distribución de recursos cognitivos para tareas específicas, lo que contribuye a la toma de decisiones y al procesamiento de la información. Factores que afectan la atención. La atención no es un proceso estático. Diversos factores pueden influir en su calidad y duración. Estos factores pueden ser internos, como la fatiga, el estado de ánimo y la motivación, o externos, como la novedad del estímulo, la intensidad y la relevancia del mismo.
La comprensión de estos factores proporciona insights valiosos sobre cómo mejorar la atención en contextos específicos, desde entornos educativos hasta el diseño de interfaces tecnológicas. Trastornos de la atención. Los trastornos de la atención, como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad TDAH, son afecciones psicológicas que afectan la capacidad de regular y mantener la atención de manera adecuada. Explorar estos trastornos implica comprender las dificultades que enfrentan las personas con problemas de atención, cómo impactan en su vida cotidiana y las estrategias de intervención disponibles para mejorar su calidad de vida. Comprender la atención desde estos diferentes ángulos no solo contribuye a la teoría psicológica, sino que también tiene aplicaciones prácticas en campos como la psicología clínica, la educación y el diseño de entornos de trabajo. La atención es un componente clave en la optimización del rendimiento cognitivo y la adaptación a situaciones diversas en la vida diaria. Ahora abordaremos el siguiente tema. La memoria es un proceso cognitivo fundamental que implica la retención y recuperación de información. Explorar los tipos de memoria, los mecanismos de formación y consolidación de recuerdos, así como los factores que afectan la memoria, proporciona una visión completa de este complejo fenómeno psicológico. Tipos de memoria, sensorial, a corto y largo plazo. 1. Memoria sensorial, es la capacidad de retener información sensorial por un breve periodo. Incluye la memoria icónica, visual, y la memoria ecológica, auditiva, permitiendo la percepción continua del entorno. 2. Memoria a corto plazo, implica la retención temporal de información con una capacidad limitada. Este tipo de memoria está involucrado en tareas cotidianas como recordar un número de teléfono temporalmente. 3. Memoria a largo plazo, implica la retención de información durante periodos extensos. La consolidación de la información desde la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo es un proceso crucial. Formación de recuerdos, implica la codificación de información en la memoria, a menudo a través de procesos como la repetición, la asociación y la categorización. La formación efectiva depende de la atención y del significado atribuido al contenido. Consolidación de recuerdos, es el proceso mediante el cual los recuerdos se estabilizan y se vuelven más resistentes al olvido. La consolidación puede ocurrir a través del sueño, la práctica repetida o la conexión emocional con la información. Factores que afectan la memoria. 1. Factores biológicos. La salud cerebral, la genética y la edad pueden influir en la capacidad de memoria. 2. Factores psicológicos. El estrés, la ansiedad y la depresión pueden afectar la formación y recuperación de recuerdos. 3. Factores ambientales. El entorno en el que se experimenta o aprende la información puede influir en la memoria. 4. Factores emocionales. Las emociones intensas pueden fortalecer o debilitar la retención de recuerdos. Comprender la memoria desde estas perspectivas ofrece una visión integral de cómo almacenamos, recuperamos y utilizamos la información en nuestra vida cotidiana. Estos conocimientos son esenciales en campos como la psicología clínica, la educación y la investigación neuropsicológica, donde se buscan estrategias efectivas para mejorar la memoria y abordar posibles trastornos relacionados. Ahora es turno de hablar del pensamiento, que es un proceso cognitivo complejo que involucra la manipulación de información mental para resolver problemas, tomar decisiones y comprender el mundo que nos rodea. Explorar los diferentes tipos de pensamiento, la resolución de problemas y la influencia de los sesgos cognitivos proporciona una comprensión profunda de cómo procesamos la información de manera consciente. Tipos de pensamiento. Pensamiento lógico implica la aplicación de reglas y estructuras lógicas para llegar a conclusiones racionales. Es esencial para el razonamiento deductivo e inductivo. Pensamiento creativo involucra la generación de ideas originales y soluciones novedosas. La creatividad es esencial en la resolución de problemas y en la generación de innovación. Pensamiento crítico se centra en la evaluación objetiva de la información y la argumentación. Incluye habilidades como el análisis, la interpretación y la evaluación de evidencia. 1. Identificación del problema. Comprende la comprensión clara y precisa del problema en cuestión. 2. Generación de estrategias. Implica la creación de enfoques y métodos para abordar el problema.
3. Toma de decisiones. Incluye la elección y aplicación de la estrategia más adecuada. 4. Evaluación de resultados. Implica la revisión y reflexión sobre la efectividad de la solución adoptada. Influencia de los sesgos cognitivos. Sesgo de confirmación. La tendencia a buscar, interpretar y recordar información que confirma nuestras creencias existentes. Sesgo de disponibilidad. La inclinación a basar juicios en información fácilmente disponible en lugar de buscar información más relevante. Sesgo de anclaje. La influencia desproporcionada del primer pedazo de información que se recibe al tomar decisiones. Entender estos aspectos del pensamiento no solo es esencial para el análisis teórico en psicología cognitiva, sino también para aplicaciones prácticas en campos como la educación, la toma de decisiones empresariales y el diseño de estrategias publicitarias. Mejorar la capacidad de pensamiento crítico y creativo contribuye significativamente al éxito en diversos aspectos de la vida cotidiana y profesional. El idioma es una herramienta fundamental para la comunicación humana, un sistema complejo de símbolos y reglas compartidas que permite la expresión y comprensión de ideas. El estudio del idioma abarca desde su desarrollo en individuos hasta su estructura y posibles trastornos. Por último hablaremos sobre desarrollo del lenguaje, fases del desarrollo. Comienza con la adquisición temprana de sonidos y gestos, evolucionando hacia la formación de palabras y oraciones. Influencia del entorno. El entorno social y familiar desempeña un papel crucial en el desarrollo del lenguaje. Hitos del desarrollo. La adquisición de vocabulario, la comprensión gramatical y la capacidad de comunicación son hitos clave. Estructura y componentes del lenguaje. 1. Fonología. Estudia los sonidos del lenguaje y sus patrones. 2. Morfología. Analiza la estructura de las palabras y cómo se forman. 3. Sintaxis. Examina la organización de las palabras en oraciones y su significado. 4. Semántica. Se refiere al significado de las palabras y oraciones. 5. Pragmática. Considere el uso del lenguaje en contextos sociales y culturales. Trastornos del lenguaje. 1. Trastorno del lenguaje receptivo expresivo. Dificultades en la comprensión y expresión del lenguaje. 2. Tartamudeo. Interrupciones en el flujo normal del habla. 3. Dislexia. Dificultades en la lectura y decodificación de palabras. 4. Afasia. Pérdida de la capacidad para comprender o expresar el lenguaje debido a lesiones cerebrales. 5. Trastorno del espectro autista TEA. Puede afectar la comunicación verbal y no verbal. Comprender el idioma desde estas perspectivas es esencial tanto para profesionales de la salud como para educadores. El análisis del desarrollo del lenguaje y la identificación temprana de trastornos son fundamentales para intervenir y proporcionar apoyo adecuado, mejorando así la calidad de vida de aquellos que pueden enfrentar dificultades en este aspecto crucial de la comunicación humana. Gracias por acompañarnos en este video. Esperamos que esta información les sea de utilidad. No olviden dejar su like, suscribirse y compartirlo con aquellos que también desean aprender más sobre estos temas tan importantes. Asegúrate de dejarnos tus comentarios y sugerencias sobre otros temas que te gustaría que tratemos en futuros videos. Tu opinión es muy importante para nosotros. Nos vemos en el próximo viaje hacia el crecimiento personal. Cuídense y sean felices.